Dios me los bendiga a todos ustedes. Muy, pero muy buenas tardes. Hoy día domingo, estando en casa, permanecemos acatando la orden del gobierno de no salir en casa. Y antes de empezar este tema, vamos a escuchar de fondo una adoración. ¿Por qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Te adoramos, amado Padre. ¿Por qué no levantas sus manos? Vamos a adorar al Dios que siempre es. Levanta tus manos. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Vamos, levanta tus manos. Proclama el reino del Padre. Aquí, aquí, aquí. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu Gloria a reino Jesucristo. de poder está. Bendecimos a toda la iglesia del Señor en este bendito domingo. Estamos aquí con un solo propósito, es de manifestar la palabra del Señor. Y habíamos estado hablando hace 3 días acerca del reino de los cielos, cómo es que Jesús empieza su ministerio después del ayuno de 40 días, va a la ciudad y comienza a pregonar que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús habló de que el reino de los cielos se ha acercado, Él comenzó a establecer un reino muy diferente a los reinos que estaban gobernando el mundo entero. Entendemos por la palabra del Señor que Dios creó los cielos y la tierra, y la creó para que fuera habitada, y se le encargó a los hombres para que los hombres gobernaran bajo el señorío de Dios, pero a través de los años hemos comprobado de que ningún gobierno humano ha sido bueno, porque si no, no estuviéramos viviendo el caos en que hasta ahora estamos viviendo. Y Jesús comenzó a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, Él llamó a 12 hombres y los mandó a predicar que el reino de los cielos se había acercado. En Lucas capítulo 4, en el versículo 43,
Dice que cuando él sanó a la suegra de Pedro, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, la gente quería que Jesús se quede allí. Lo querían hacer gobernador de allí. Vaya grabando la palabra gobernador. Pero Jesús dijo, no, también tengo que ir a las otras ciudades a hablar acerca del reino de los cielos, porque para esto he sido enviado. Entonces Jesús había venido para establecer el reino de los cielos. En Hechos capítulo 1, versículo 3, después de la resurrección de Jesús, dice que se apareció y estuvo 40 días con los discípulos en el aposento alto, hablándoles acerca del reino de los cielos. Después de la resurrección, Jesús siguió hablando acerca del reino de los cielos. Cuando empieza el ministerio y antes que Jesús ascienda a los cielos, Él siguió hablando el reino de los cielos y estableció que los discípulos también siguieran anunciando el reino de los cielos. Y vemos en Hechos, en el último capítulo 30, en el último capítulo de Hechos, el apóstol Pablo, en el capítulo 28, en el versículo 30, dice que permaneció 2 años en una casa alquilada, 2 años continuos, hablándole a la gente acerca del reino de los cielos. Entonces, ¿qué importancia tiene el reino de los cielos para esta tierra y para nosotros que vivimos en la tierra que es de Dios, no es nuestra? Somos encargados nada más. Quiero hablar acerca de los valores del reino, los valores del reino de Dios. Y quiero darle unos puntos principales. Los problemas en nuestra comunidad solo pueden resolverse mediante una obediencia total a Dios. Permítame repetirlo esto. Los problemas en nuestras comunidades, los problemas a nivel mundial, solo se pueden resolver mediante la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra manera de poder ver un beneficio a esta tierra. Dios es un Dios de bendición, claro que sí. Pero esa obediencia nos demanda que estemos a la línea de Dios, en el camino de Dios. El reino de Dios llega cuando aplicamos la Biblia en todas las áreas de nuestra vida. El reino de Dios va a tener vigencia solamente cuando nosotros apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Qué interesante el Señor. Entonces, Él nos ha dejado un manual y la palabra del Señor es la que nos va a enseñar cómo tenemos que caminar. Los principios en la Biblia son diferentes a los valores en nuestras comunidades. Una cosa es andar según el gobierno del mundo y otra cosa es muy diferente andar en los gobiernos de Dios. Los dos son gobiernos, pero el gobierno del mundo hasta ahora, desde el principio hasta ahora, no han gobernado bien este mundo, por eso que estamos en la situación en la que vivimos. Pero el gobierno de Dios es muy diferente al gobierno del mundo, y el cual el gobierno de Dios nos lleva a un beneficio tanto espiritual como físico, porque para eso fue creada la tierra. Podemos encontrar principios bíblicos cuando leemos la Biblia. Leemos diferentes tipos de libros, buscando una solución, siguiendo unas reglas, pero muy pocos son los que nos metemos a la palabra del Señor para ver cuáles son los principios bíblicos en los cuales tenemos que andar. Estoy seguro que cuando comenzamos a aplicar los principios bíblicos, nuestra vida va a ser diferente. Para muchos les resulta difícil, pero la Biblia es la solución a todo problema. Quiero darle los puntos bíblicos de que el mundo
está quebrado. Comencemos echando una mirada a tres principios básicos que se mueven en todo el mundo. El mundo está seriamente quebrado. El mundo está seriamente quebrado. La sabiduría humana y los recursos materiales no lo pueden curar. Vivimos en una sociedad quebrada, rota, difícil de unirse nuevamente. Y la sabiduría de este mundo no ha ayudado en nada, no ha aportado en nada para la solución a los problemas, no ha podido aportar en nada. Y les voy a dar un ejemplo muy real de la situación en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Cuáles son algunos puntos? Les voy a dar unos ejemplos de la cual el mundo está en crisis, en pecado. Aquí hay algunas posibles respuestas. El abuso del alcohol. El abuso del alcohol. La gente se refugia en el alcohol porque no encuentra solución a sus problemas. Muchos dicen que es para distraerme un momento, para estar con los compañeros, pero en el fondo es huir de una realidad que no la puede solucionar. El problema del alcohol es a nivel mundial. Las apuestas. Hay apuestas, tiendas de juego y de apuesta en todo el mundo y producen unas ganancias extraordinarias para los dueños. Y la gente se vuelve ludópata, adicta a las apuestas. Otro mal que hay en la tierra es la prostitución. La prostitución está a flor de día. Porque la economía no alcanza, los trabajos no hay. Y no estoy justificando, simplemente estoy mostrando que hay una realidad, que es la prostitución. Otro punto en el cual vemos quebrada el mundo entero es las familias rotas, los matrimonios destrozados. Y la consecuencia la pagan los hijos que crecen con el mismo enseñanza o maldición, como se le puede llamar. Las familias rotas por todas partes. Ya no es como antes, ahora más que antes, las familias están quebradas. También vemos peleas y enfrentamientos entre la gente. Es tremendo. La gente si te sonríe solamente es por apariencia o por interés, porque algo está buscando. Es una apariencia en la que vivimos todo el mundo. Nadie conoce a quién. Tú puedes tener un vecino, pero sin embargo tú no sabes cómo va a reaccionar, no sabes qué piensa de ti, no sabes. Hay una desconfianza total porque las relaciones humanas están rotas desde un principio. Te voy a contar un testimonio real y me gustaría que tú lo busques en YouTube. La situación del país de Haití. Haití es uno de los países más pobres en Centroamérica. Uno de los países más pobres en Centroamérica. La nación de Haití es un ejemplo de un quebrantamiento que no ha podido arreglar por medio de sabiduría humana. Haití es un país donde hay el 70% de gente pobre. El 80% de niños no estudian. Y cuando hay pobreza, no hay prosperidad. Las calles están quebradas, rotas, las pistas rotas, no hay circulación como debe de haber. Y cuando no hay buenas vías, no hay un buen comercio. La basura está por todos lados. Y cuando hay pobreza, hay miseria, hay basura, hay epidemias, hay prostitución, hay delincuencia. En el año 2010 hubo un terremoto muy, pero muy fuerte en Haití y la ciudad quedó peor de lo que estaba antes. Se han tratado de ayudar muchas veces a esa nación a levantarse y se le ha enviado miles de millones de dólares para levantar Haití. Sin embargo, no han podido hacerlo hasta ahora.
Estamos en el 2020 y Haití es uno de los países más pobres, más quebrados en todas sus áreas, en el área geográfica, en el área intelectual, en el área emocional y en el lado espiritual. Entonces, por más que los gobiernos han tratado de ayudar, no han podido. No hay sabiduría humana para poder levantar aquella nación. África es otro de los países más pobres donde se han invertido miles y miles y miles de millones en hombres conocedores para implantar normas. Sin embargo, no han podido solucionar el problema de África. Entonces, este es un problema a nivel mundial. El mundo está igual de quebrado. Nos vamos a la ruina. Todo el mundo se va a la ruina. Porque todos los gobiernos del mundo nada bueno pueden hacer para levantar tu nación y mi nación. Entonces, los principios y los valores del reino de Dios son muy diferentes a los principios y valores de los gobiernos humanos. La restauración de una nación se da a través de su gente. De su gente. Vimos la vez pasada que Jesús no cambió a los políticos de ese tiempo. Él se acercó a la gente y comenzó a ministrarles acerca del reino. Jesús no empezó con los gobernantes, Jesús empezó con la gente, con los vecinos, a establecer el reino, porque a través de los vecinos se puede cambiar muchas cosas. Entonces la restauración de una nación se da a través de su gente cuando ésta responde a Dios. Y déjame decirte que Dios siempre ha estado llamando. Siempre ha estado llamando de una u otra manera, a través de un aire libre, a través de una campaña, a través de una tocapuerta, llevando el mensaje de salvación, levantando una iglesia en la esquina de tu casa. Dios siempre ha estado llamando a través de una enfermedad, a través de una pobreza. Dios siempre ha estado llamando, y solamente cuando el hombre responde al llamado de Dios, podemos comenzar a decir que la restauración comienza en la vida de esa persona. Entonces, la restauración de una nación se debe a través de su gente cuando ésta responde a Dios y vive tal como Dios le instruye. Entonces, nosotros seguimos a un gobernante humano, pero cuando seguimos al gobernante del reino de los cielos y nos dejamos instruir por él, la vida es más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, no tendremos temor. Quiero darte un pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14, un pasaje muy conocido por muchos evangélicos, muchos religiosos. Dice, Segunda de Crónicas 7:14. Mira el principio de la restauración de una nación. Si se humillare mi pueblo, no dice si se humillare la gente o de una persona, dice si se humillare mi pueblo, un conjunto de personas que viven en una localidad donde hay varios beneficios o puede perderse sus beneficios. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué maravilloso pasaje bíblico que está en la palabra del Señor. El principio de la restauración está que si nos humillamos delante de Dios, en el lugar donde su nombre es invocado, y oraremos allí, y busquemos su rostro, y nos convirtamos, no solamente cuestión de orar y seguir con la vida de antes, no, como muchas religiones lo hacen, no. Dice que si oraren y buscaren su rostro y se convirtieren, dejaren de hacer lo malo, en otras palabras. Y convertirse significa comenzar a hacer lo que Dios ha establecido. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el principio de la restauración de una nación, de una ciudad, de una localidad, de un distrito, de una familia. Recuerde que las ciudades están conformadas por personas
Y esas personas son familias. ¿Qué dice la Biblia que necesitamos hacer? Humillarnos, orar, convertirnos, buscar el rostro de Dios. ¿Quién lo necesita hacer? ¿Los cristianos o los no cristianos? Mira, Dios nos ha dado autoridad como hijos de Dios, nos ha dado autoridad. Y el cambio empieza no con los no cristianos, sino empieza con los cristianos. Somos los llamados a traer paz a este mundo y a establecer el reino de Dios, porque Jesús no buscó a 12 gobernantes, buscó a 12 hombres del pueblo. Y con esos 12 hombres del pueblo, Dios comenzó a trabajar. Dios no quiere empezar con el presidente ni con el Congreso. Dios quiere empezar contigo y conmigo. ¿Qué sucederá si hacemos las cosas que Dios nos manda? Comenzaremos a disfrutar de los beneficios del reino de Dios y no de los beneficios que el mundo ofrece, porque hasta ahora van mal. ¿Cree usted que este versículo que le he dicho en 2 de Crónicas 7:14 es correcto, hermano, hermana? Claro que sí es correcto. Es una gran solución. Permíteme leerlo nuevamente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, no solamente orar, también dice, y buscar su rostro, no solamente dice orar y buscar su rostro, también dice, y se convirtieren de sus malos caminos, convertirnos. Entonces yo oiré, mira la respuesta de Dios, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, su mala conducta, su desvío, su ruina, su destrucción, perdonaré y sanaré su tierra. Y cuando una tierra está sana, es como cuando un niño está sano. ¿Cómo es la conducta de un niño cuando está sano? Corre de aquí para allá, salta, habla, se alegra. Es alegría para el niño. Entonces cuando la tierra está sana, comienza a producir los beneficios para nuestra vida. Alabado sea Jesucristo. Dios definitivamente quiere ver nuestra sociedad restaurada, amado hermano. Jesús vino a reconciliar todas las cosas, sin embargo, Él todavía trabaja a través de nosotros. Él se fue, pero nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación con Dios. Porque el gobierno de Dios es lo que el Señor ha traído para que este mundo viva de acuerdo al plan de Dios y todo nos vaya bien. Muchos odian el Evangelio, muchos odian el reino de Dios, porque prefieren vivir en calamidad, en destrucción, en guerra, en apariencia, en destrucción personal, familiar, social, cultural, gubernamental. Entonces, es tiempo de que nosotros, como hijos de Dios, comencemos a establecer el reino de Dios entre los vecinos, restaurando nuestra familia, restaurando nuestra calle. Mira cuántos niños en la calle. ¿Tú crees que ellos están perdidos? Sí están perdidos, pero tú puedes hacer algo. ¿Sabes qué? Juntarlos. Invertir en ellos una gaseosa, un lonche y comenzar a ayudarlos, a encaminarlos como seres de Dios. Porque Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y cuando nosotros vemos a niños y no hacemos nada por el beneficio de los niños, lo estamos abandonando. No estamos permitiendo que entren al reino de los cielos y no hagan nada. Igual con las viudas, con los ancianos, con los matrimonios, que haya flor de vista en todo lado. Mira, amado hermano, ¿quiere usted que haya restauración en tus comunidades? Yo sé que tú quieres, pero la cosa es, ¿estás dispuesto a hacer estas cosas? Muchos queremos, ¿verdad? Pero también debemos estar dispuestos a hacer. La Biblia nos dice la forma en que debemos vivir para restaurar nuestra nación y edificar el reino de Dios. Mira, algunas veces cuando tú compras, por ejemplo, una refrigeradora, dentro de la refrigeradora viene un librito.
que es el manual, cómo tienes que usarlo, cómo lo tienes que prender después de una transportación de la tienda hasta la casa, cómo lo tienes que llevar, cuándo lo tienes que descongelar, a qué temperatura lo debes subir y todo. Te da un manual de cómo usarlo, que si tú cumples ese manual, tu refrigeradora va a durar muchísimo más tiempo. Pero si no usas el manual y lo haces como tú crees, a ti te parece o por tu propia experiencia, lo haces, corres el riesgo que se te malogre y tienes que llevarlo otra vez por la garantía. Y ahí te van a decir, sabe que señor, usted no cumplió las normas, por lo tanto se perdió la garantía. Entonces, igualito es en el reino de Dios. Hay un manual llamado Biblia. Y la Biblia es la que nos enseña cómo debemos conducirnos según Dios para establecer su reino. Ese libro se llama Biblia. A muchos no les gusta la Biblia. Algunos tienen la Biblia y está llena de polvo porque nunca la usan. La Biblia no se ha hecho para tenerla ahí en la biblioteca. La Biblia no se ha hecho para tenerla de adorno. La Biblia no se ha hecho para decir con el Salmo 84 yo lo leo y me duermo. No, no, no. La Biblia se ha hecho para leerla, estudiarla, aplicársela a uno mismo, o sea, obedecerla para poder ver los buenos resultados. Bendito sea nuestro Dios. Quiero hacerle unas preguntitas de mucha importancia. Vale la pena preguntar, pero solamente le voy a hacer unas cuantitas preguntas. ¿Qué hemos aprendido de este mundo? ¿Qué es lo que usted ha aprendido de este mundo? Voy a ser un poquito patético. Nada. Nada. Porque hacemos lo que todos hacen. Comemos, dormimos, estudiamos, trabajamos, compramos, vendemos y nos morimos. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? La rutina de todo el mundo es esa. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ciclo de ser humano según este gobierno. No hay oportunidad de nada. Usted estudia para poder tener un buen estatus, nada más. Y si no estudia, pues no tiene ningún estatus en la sociedad. Aunque sea hábil en el comercio, lo van a querer no por su estatus, sino por el dinero que tiene, nada más. ¿Qué le ha enseñado este mundo? Claro, la naturaleza es muy hermosa. Los paisajes son muy hermosos. Irse de viaje es muy hermoso. Pero este sistema, este gobierno, este mundo, ¿qué le ha enseñado? Hay una queja muy grande. Todo el mundo entra a robar cuando va al Congreso. Y esto es en todos los gobiernos. Todos entran a robar. Ahorita con esto del coronavirus, se están vendiendo balones de oxígeno a sobreprecio. Ayer leí una clínica que queda en la Avenida Marina, San Gabriel, que el día está cobrando esa clínica por pacientes de esta epidemia 11,000 soles por día. Entonces, todos están robando y aprovechándose. Las farmacias están aumentando los precios, que es terrible. Entonces, ¿qué bueno me enseña este mundo? Nada bueno. ¿Cómo hemos aprendido acerca de cómo restaurar nuestro mundo? Obedeciendo la palabra del Señor. Pero para obedecerla hay que conocerla. Y para conocerla hay que meternos en las páginas de la Biblia. Hay que escudriñar y no solamente leerla de vez en cuando. ¿Se da cuenta por qué su vida es así? Necesita leer la Biblia y aplicarla a cada área de su vida. En el área de joven, en el área emocional, en el área económica, en el área matrimonial, en el área de padre, en el área de esposo, en el área de amigo, en el área de familia, en el área de abuelo. En cada área de su vida y de mi vida, la palabra de Dios es poderosa
para los que le escudriñan. Alabado sea Jesús. ¿Qué ha prometido Dios que sucederá si somos obedientes? Disfrutaremos el reino de los cielos. Disfrutaremos el reino de los cielos. No hay nada más lindo e importante que estar en paz con uno mismo, con la gente y con Dios. Aplicando la Biblia en cada aspecto de su vida. Mira, si lees la historia de cuando Jesús vino a esta tierra, verás que los discípulos tenían ideas muy diferentes sobre cómo Jesús debía gobernar, comparado con lo que Jesús realmente hizo. Anteayer hice una pregunta. Si Jesús llegara a tu ciudad, ¿qué le pedirías que haga? Muchos dicen, que cambien el Congreso, que saquen el presidente. Muchos dicen eso, pero Jesús no hizo eso, hermano. Jesús comenzó a trabajar directamente con la gente para cambiar a la gente. ¿Cómo? Enseñándoles acerca del reino de los cielos. Pero sin embargo, Juan y Santiago tenían un concepto muy diferente al de Jesús. Y yo de hecho te invito a abrir la Biblia en Marcos, capítulo 10. Es interesante, la palabra del Señor es tan interesante, amados hermanos. Marcos, capítulo 10, el versículo 35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Como que si el Señor fuera nuestro amuleto. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Jesús le respondió a los dos. Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Querían los mejores puestos. Querían estar en el lado derecho y en el lado izquierdo para gobernar. Entonces Jesús le dijo, no sabes lo que pides. Porque beber del vino que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron, si podemos. Pero ellos querían el puesto. Aquí no, en el reino de Dios no se trata de buscar un puesto, sino se trata de hacer la voluntad del Señor. Mira el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Sí, queremos que este salga de presidente. ¿Y qué hace el grupo de gente? Se queja. Hay discusiones, hay pleito. Mas Jesús llamándole le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por dignos de gobernar las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande o gobernar, será entre vosotros vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, tiene que hacerse sirviente de todos. Hay gente que ha entrado en el gobierno sin tener educación. Y una vez que entraron, se olvidaron de los pobres. Pero sin embargo, en el reino de Dios es que nos despojemos de nuestros conocimientos y egocentrismos y nos hagamos servidores del reino de Dios para beneficio de los demás. Servidores, hermano. Servidores. Y hay un gran detalle, por ejemplo, cuando uno les dice, vamos a evangelizar, no puedo, dicen. Entonces no eres un servidor. Mano, vamos a orar. No, es que tengo mucho que hacer. No eres un servidor. Antes del coronavirus, de esta paralización, podía haber excusa. No, es que mi trabajo, llego cansado. Podría haber excusa, pero había gente que se iba a la congregación. Ahora que no hay trabajo, ahora que tenemos las 24 horas del día en la casa, ¿cuánto tiempo te dedicas tú a la oración, a la palabra? Mira, si no lo haces, no eres un buen discípulo, no eres un buen servidor. Y en el reino de los cielos, es gente que sirve al reino, dispuesta, dedicada a servir al reino a la hora que Dios lo llame. ¿Quién es el que se sirve al último? ¿El dueño de casa o el sirviente? Sin embargo,
Queremos hacer las cosas como Santiago y Juan, a nuestro modo, y no es así. Mira, amado hermano, les voy a dar unos ejemplos de cómo tratar nuestra cultura, cómo trata nuestra cultura o este mundo y cómo sería el trato según el reino de Dios. ¿Ya? Mira, te voy a poner tres ejemplos nada más, porque son varios los que podríamos poner, pero te voy a poner tres, de cómo trata este gobierno humano y cómo trata el gobierno de Dios. ¿Cómo se debe tratar a los hijos? ¿Cómo crees tú que el mundo trata a los hijos? Abandonados, ¿verdad? El mundo trata a los hijos muy mal. Desde que el gobierno dice, no le puedes levantar la voz a tu hijo porque si no te puede denunciar. ¿Cuántos niños se han levantado a la rebelión contra los padres? Y han recibido maldición en lugar de bendición, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es promesa de bendición. Pero, ¿cómo debemos educar a los hijos? Según el mundo, los educan mal. Pero según la palabra del Señor, Colosenses, vamos a ver Colosenses, hermano. Capítulo 3 de Colosenses. El versículo 21 dice, Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mira, cuando un hijo se desalienta, porque el padre lo ha hostigado, el hijo busca a los amigos de la calle. Por eso que la Biblia dice, padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Cuando un padre trata muy mal a su hijo, como hace este sistema del mundo, esos muchachos se van a la droga, se van a la delincuencia, se van a la pandilla, hacen cosas que no deben de hacer. Por eso que mira cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántas niñas ya están pervertidos. ¿Por qué? Porque los padres hostigaron a sus hijos. Pero ¿qué dice la Biblia? El reino de Dios, ¿qué dice? Que no irritemos a nuestros hijos para que no se desalienten. Alabado sea Jesús. Te voy a dar otro pasaje más. Efesios, capítulo 6. Bendito sea nuestro Dios. Efesios 6, el versículo 4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Disciplina no es castigarlos. Disciplina es encaminarlos hasta que ellos mismos lo hagan solo, disciplinado. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. No del sistema de este mundo, sino del Señor. Alabado sea Jesús. ¿Cómo tratar a la gente? ¿Cómo el mundo trata a la gente? ¿Cómo el mundo trata a la gente? Pésimamente, hermanos. Mira, en la gente no puedes encontrar amistad, porque hay apariencia, hay miedos, en el interior hay miedos. Sin embargo, la Biblia nos enseña cómo debemos tratar al prójimo. Dice la Biblia que había un hombre malherido. Estaba ahí en el suelo, estaba malherido. Pasó un sacerdote, se fue de largo. Pasó un conocedor de la ley, también se fue de largo. Pero pasó un samaritano y fue movido a misericordia. Dice que se acercó, le curó las heridas, lo levantó, lo puso en su asno y lo llevó a un lugar y ahí lo curó y lo terminó de curar. Eso es el reino de los cielos. No podemos ser indiferentes a la necesidad de un mundo que está quebrado, que está herido, que está perdiendo por el mal gobierno de estos mundos. Necesitamos un gobierno muy diferente. Ese se llama el gobierno de Dios, el reino de los cielos. ¿Cómo tratar a los enemigos? ¿Cómo el mundo trata a sus enemigos? ¡Qué tremendo!
cómo el mundo trata a sus enemigos. Ojo por ojo y diente por diente. Aplican la ley todavía, ¿no? Aplican la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia de cómo debemos tratar a nuestro prójimo o al enemigo en el reino de los cielos? En Lucas capítulo 6, versículo 27, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, amadlos. Al que tiene sed, dale. Al que tiene hambre, dale. Al que te necesita, ayúdalo. O al que necesita, ayúdalo. No, pero esto me hizo algo. Es mi enemigo. No importa. Jesús murió por nosotros, siendo nosotros enemigos. Pero Jesús dio su vida por nosotros. Hacer el bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Mira qué tal mundo y la vida del que vive en el reino de Dios. Entonces, en el mundo encontramos enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Pero en el reino de Dios, ¿cómo tenemos que actuar? En amor, en misericordia. Orar por los enemigos, amar a los que nos ultrajan, bendecirlos y no salir ninguna palabra de maldición. ¿Cómo tratamos al esposo y cómo tratamos a la esposa? ¿Cómo trata el mundo a las familias? Cada uno busque su lado, ¿verdad? Pero ¿cómo es en el reino de Dios? Que el esposo ame a la esposa y que la esposa respete a su marido. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Me extendería más en este asunto, pero para establecer el reino de Dios tenemos que volvernos a Dios. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el resto será encaminado, será restaurado. Encontrando los principios de Dios. Esta semana, cuando lea la Biblia, necesitamos empezar a buscar los principios de Dios que ustedes pueden aplicar en sus vidas. Y podemos hacernos una pregunta, hermanos, para poder terminar ahorita ese tema. Cuando uno lea la Biblia, busca con la finalidad de qué puedo aplicar en mi vida. Agarras un pasaje y lo lees y te preguntas, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de cómo debo de vivir? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de cómo debo tratar a los demás? ¿Qué me enseña este pasaje sobre cómo debo de tratar el medio ambiente o cómo debo trabajar o utilizar el dinero? Etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos empezar con nosotros mismos. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillara, donde mi nombre es invocado, entonces yo oiré de los cielos y sanaré su tierra. Perdonaré su pecado y todo será nuevo. Dios te bendiga, Dios guarde tu alma y nos ayude a ser participantes del reino de los cielos, empezando contigo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tu palabra se ha de extender, Señor. Tu palabra, Padre Santo, ha de fluir, Señor, en la vida de tus hijos, Padre amado. Bendice una vez más mis hermanos y mis hermanas y hagamos, Señor, tu voluntad, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, porque inconmovible es el reino de Dios. Es eterno y tiene poder. Y Él reina aquí en tu corazón y en mi corazón. Dios te bendiga, amado hermano, y será hasta la próxima. Bendiciones.